Imagínate que estás por ser enjuiciado y que lo único que depende para que seas libre es que todas las pruebas que apuntan a que puedas ser libre estén allí para poderte librar de un momento incluso que te puede causar el no estar libre. Pero imagínate la otra escena en el cual no tienes una forma de cómo defenderte y las pruebas posibles son pocas. Dios también ha dicho en su palabra de que estamos en los últimos días de la tierra en el cual hemos también de enfrentar un juicio. Pero más allá de lo que quizás posiblemente hayamos escuchado sobre el futuro juicio que se ha de dar, Dios también nos ha revelado en su palabra la maravillosa noticia sobre el santuario. ¿Quieres saber más información sobre lo que Dios ha hablado en su palabra sobre este hermoso sitio, el cual es un sitio real, en el cual Dios, a través de Jesucristo, intercede por nosotros? Luz desde el santuario es nuestra lección número 8 de Escuela Sabática. Quédate aquí para el repaso de la lección de esta semana. Poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, este grupo, el cual se denominaba los Milleritas, seguidores de Guillermo Miller, habían estado orando profundamente y con un gran amargor en sus vidas, pues Jesús no había venido en la fecha que habían dicho, el 22 de octubre de 1844. Ellos, al estar orando, recibieron luz a través de la misericordiosa forma en la que Dios obró a través de uno de los hombres llamado Hiram Epson. Un día, cuando estaba pasando por un maizal, de repente, de la nada, tuvo un momento de visión en el cual él vio cómo lo que estaba en esos momentos por explicarse esa razón del por qué Jesús no había venido en esa fecha. Estaba entonces por darse la visión de que lo que realmente se iba a purificar era no la tierra, como lo habían dicho, sino que sí había una purificación de un santuario. Pero este santuario era el santuario celestial. Así es, apreciados amigos. Quizás esto es algo nuevo para ti porque, pues, dirás tú, existe en el cielo un santuario. Quizás muchas de las cosas que te han dicho en cuanto al cielo es que en el cielo está Dios sentado en un trono lleno de ángeles. Quizás te imaginas un grupo de nubes donde hay ángeles flotando. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios que el cielo no es eso realmente, sino que Dios tiene un lugar en el cual se llama bíblicamente santuario y que forma parte de su trono, y que Dios en su gran amor por cada uno de nosotros ahora permite que ese sitio, que es trono de su majestad, pueda también llegar a ser el sitio en el cual Jesús intercede por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2, lo siguiente de esta forma. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el apóstol Pablo entonces nos introduce lo que es el concepto que estamos diciendo en cuanto a lo que es el santuario. El santuario entonces, como lo estamos viendo entonces, es un sitio real, pues dice allí que este sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono
de la majestad en el cielo. Nota que Jesús entonces es parte del trono de Dios, pero también dice es ministro del santuario. Es decir, un ministro es aquel que sirve, que auspicia algo, que sirve en favor de alguien. Entonces Jesús, según este versículo, dice, Él ministra, Él está allí intercediendo, Él está a favor de cada uno de nosotros, que en realidad vamos con fe, con ese anhelo de ir a Él, porque Él dice, ministra en ese verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Nota que Pablo está aquí contrastando algo que era muy conocido en los tiempos de él. Los hebreos, que posiblemente esta es la carta que Pablo escribe, aunque muchas veces se ha debatido si fue Pablo o no el autor de este libro, pero según lo que algunos estudiosos indican, posiblemente Pablo fue el que escribió esta carta a los hebreos. Pero independientemente de todo, algo que sí llama la atención de esto es que Pablo está escribiéndole a una comunidad de hebreos ya convertidos al cristianismo. Y que entonces, como ellos estaban aferrados a lo que era el tabernáculo, o en este caso el templo, ¿verdad? Que era una réplica ya no igual del tiempo cuando se hizo el gran templo de Salomón, el cual pues puedes encontrar la historia en el libro de Primera de Reyes. Allí entonces vas a encontrar todo lo que fue los preparativos para la construcción del santuario, en este caso del templo de Salomón. Porque cuando Moisés ahora saca al pueblo de Israel de Egipto, vemos aquí que más adelante cuando ya pasan lo que es el monte Sinaí y que está en el desierto, Dios le da algunas instrucciones a Moisés, y dentro de esas instrucciones está la construcción de un santuario, un lugar de reunión. Éxodo 25:8 nos dice que Dios le pide que le hagan un santuario, porque ahora Dios desea morar con su pueblo. Entonces vemos aquí de que el concepto de un tabernáculo, un lugar donde Dios quiere morar con nosotros, es bíblico. Ahora, note usted también de que antes de que se diese esta parte de la historia bíblica, los patriarcas también, que aunque bien es cierto, no construyeron un santuario como tal, pero podemos citar algunos ejemplos. Un gran ejemplo de esto es cuando, podemos decir, en el caso de Jacob, cuando él está huyendo de su hermano Esaú, y entonces llega un momento, un sitio donde él se acuesta a dormir, y entonces aquí podemos ver que cuando él luego despierta de esa visión en el cual vio ascender y descender los ángeles del cielo, él luego dice, esto es lugar de Dios, es la casa de Dios, he visto el cielo, la presencia de Dios. Y entonces él ese sitio lo llamó Betel, lo cual significa casa de Dios. Y cuando vemos una piedra donde él estaba simplemente tomándola como cabecera para dormir, y que más adelante esto se llegó a conocer como uno de los sitios sagrados dentro de lo que era el territorio de Israel. Entonces aquí nosotros vemos ya ese concepto de santidad que las personas tenían en cuanto a Dios. E incluso si nos vamos hasta el mismo principio de la creación, el huerto del Edén, podríamos decir, sería el primer santuario donde Dios estaba en comunión con Adán y Eva. La Biblia nos habla, por lo menos nos dice en el libro de Génesis en el capítulo 3, de que pues Dios va allá a visitar a Adán y Eva, porque era costumbre, por usar un término, ¿verdad? Era costumbre de Dios de visitar, en este caso, a Adán y Eva, y pues ahí vemos esa relación que Dios tiene con nuestros primeros padres. Ahora, más allá de esta explicación así rápida que te he dado sintetizada, es importante ver el por qué Dios quiere que haya un santuario, por lo menos un santuario terrenal en el tiempo de Israel. Recordemos de que lo que nos separa de Dios es el pecado. Isaías 59, versos 1 y 2 nos indica de que nuestras transgresiones son aquellas que nos hacen estar separados de la presencia de Dios. Entonces,
es eso lo que realmente pone ese muro, como quien dice, ¿no? Para no estar en una relación estrecha con Dios. Sin embargo, es tanto el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, amigo que me oyes, que Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscarnos. Entonces nosotros podemos ver algunas muestras de cómo Dios ha siempre buscado a cada uno de sus hijos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, que, bueno, ya dicho de paso te cité uno de los versículos que dije, Éxodo 25, verso 8, Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, me erigirá un santuario y habitaré en medio de ellos. El versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Y luego nos vamos al versículo 40 que dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces nota aquí, amigo que me oye, hermanos que me están oyendo, vemos aquí que Dios le da a Moisés por decirlo así, una maqueta de lo que sería el santuario, cómo iba a estar construido. Yo te puedo poner aquí, más o menos, aquí voy a poner una imagen de cómo estaba estructurado el santuario. Vemos aquí por lo menos que el santuario, por lo menos tenía, podemos decir, 4 partes importantes. Y la que voy a mencionar, quizás la Biblia no lo menciona como parte, pero está dentro del perímetro o dentro de lo que sería los alrededores del santuario. La primera parte tenía que ver entonces con lo que era el campamento, ¿sí? El campamento, aquí vemos que estaba el pueblo de Israel alrededor del santuario. La segunda parte vendría siendo entonces la parte del atrio, que el atrio en este caso se le conocía atrio o la parte del patio, la parte de afuera. Y aquí en la parte de afuera era donde los israelitas, que cuando ellos cometían un pecado, la Biblia nos narra, usted puede buscar estas referencias en Éxodo, en el libro también de Levítico, va a encontrar información, también en Números. Pero aquí vamos a ver entonces, especialmente en el libro de Levítico, vamos a encontrar la relación en la cual Dios envía a su pueblo al tipo de ceremonias que se tienen que celebrar. Entonces, allí vemos que dentro de tantas ordenanzas que le habían dado al pueblo, ahí estaba lo que era el sacrificio de los corderos que se tenían que hacer de forma diaria. Un cordero sacrificado en la mañana y otro al atardecer. Entonces aquí vemos claramente, mis hermanos, de que Dios estaba enseñando una gran verdad. Esta gran verdad era de que el pecado, según Romanos 6:23, lo que hace es traer muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces, por lo tanto, como es consecuencia del pecado, nosotros vemos aquí de que Dios le está enseñando a su pueblo que para estar en relación con Él, debo primeramente morir a mi yo, debo morir a mi carne, debo morir a lo que me separa de Dios. Entonces, obviamente no era que el ser humano ahora tenía que darse una forma literal de cortarse o hacer algo para llegar a Dios. No, Dios en su gran misericordia provee los medios para que podamos estar en paz con Él. El corderito inocente tenía que, como quien dice, pagar las consecuencias de estos pecados que la persona hacía. La persona entonces iba, confesaba su pecado y entonces él mismo tenía que matar a la ovejita o al cordero, o si no tiene mucha facilidad económica, a la tórtola, al palomino, ¿verdad? La ofrenda que fuese a llevar. Ese era un tipo de ofrenda. También había otros tipos de ofrenda que tenían que ver con agradecimientos, otras ofrendas que tenían que ver con rituales más allá de expiar la culpa, sino que había muchas ceremonias, pero en la que más podemos destacar y que era la más común que se daba a diario era la muerte del cordero. Entonces esto enseñaba una gran verdad. Incluso esto que se instaura en el santuario, que formaba parte de los servicios del santuario,
Ya vemos un antecedente que está en el libro de Génesis capítulo 3. Voy a leértelo textualmente para que lo tengas allí. Génesis capítulo 3, versículo... Vamos a estar leyendo el versículo 21, que dice lo siguiente: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces nota aquí que para hacer una túnica de piel tuvo que haber muerto un animalito, ¿sí? Entonces aquí vemos que el corderito era el que pues tenía que morir. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que por ese motivo se introducen estos tipos de ofrendas en el santuario. Más adelante el apóstol Juan escribiría en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces también vamos a encontrar en San Juan capítulo 1 14 que ese verbo, el cual es Dios, a través de Jesucristo, dice, se hace carne. El verbo se hace carne y habitó entre nosotros. ¿Sabes tú que la palabra habitó es la palabra tabernacular? En el griego, esta palabra esquinó es la palabra que, como estoy indicando, levantar la tienda para hacer un lugar propicio para estar. Entonces, nota aquí que Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Pero entonces, ya teniendo en cuenta de que Dios arregla, por así decirlo, el problema del pecado, buscando al ser humano, ¿sí? Porque de que el ser humano peca, Dios es el que ha buscado al ser humano. Si fuera por nosotros mismos, eso que tú digas, no, que yo estoy buscando de Dios, en realidad no eres tú el que estás buscando de Dios, es Dios a través de su Santo Espíritu el que te está buscando para que puedas estar en relación con Dios. Entonces, aquí ya vemos una gran verdad. Dios desea morar con nosotros. Pero ahora, si bien es cierto que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, vimos la semana pasada cuando estábamos explicando lo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Una parte importante de esta profecía era de que a la mitad de las 70 semanas, es decir, cerca ya de la última fase de las 70 semanas, que son 490 años, allí dice a la mitad de la última semana, iba a morir el Cordero. O sea, en este caso iba a morir el Mesías. Esa era la ofrenda que se iba a dar. Entonces, nota aquí que puntual, tal como lo dice Daniel 9, verso 24 al 27, que donde está la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Allí entonces, bueno, la parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, específicamente esa que tiene que ver con las 70 semanas o 490 años que eran para el pueblo judío. Nota que allí en el cómputo exacto, como dice Gálatas 4:4, en el tiempo que era indicado que Dios naciese, o sea, Jesús muriese, perdón, naciese a través de mujer, también era el cómputo exacto que Jesús tenía que morir. Año 31 Jesús muere. Entonces, luego vemos que cuando Él asciende, allí entonces hay un espacio de 1810 años, porque ya habían pasado 490 años, año 34, ¿verdad? Es que llega ese límite, hasta ahí es que nos llega el límite de los 490 años para el pueblo judío. En el año 34 Esteban es apedreado, o sea, 3 años después de la muerte de Jesús, Esteban es apedreado. Y al ser Esteban apedreado, entonces ya el pueblo de Israel deja de ser pueblo de Dios, y entonces el reino es pasado ahora a los gentiles, de los cuales tú y yo formamos parte, y por esas razones que conocemos y sabemos estas hermosas verdades de la palabra de Dios. Entonces, nota aquí, amigo, de que, y hermanos que me oyen, de que aquí entonces es muy crucial saber esta parte, porque pasan los 490 años o las 70 semanas, y entonces queda un lapso de 1810
10 años para completar el cómputo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, la pregunta que nos haríamos es la siguiente: ¿qué pasó durante ese tiempo de 1810 años? Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, por lo menos en los primeros capítulos, capítulo 1 hasta el capítulo 7, vamos a encontrar que uno de los primeros muebles que se menciona, o sea, entre todas esas profecías que están en esos capítulos, vamos a encontrar que Jesús, cuando incluso en el capítulo 1, que es donde comienza la revelación de Jesucristo hacia el apóstol Juan, que es el que está recibiendo la visión, vamos a notar de que Jesús está entre el medio de los candelabros, ¿sí? Entonces, este mueble, si nosotros, como le estaba comentando, ¿no?, hace un momento de cómo estaba el santuario dividido, estábamos en la parte del atrio, que era la que decía hace un momento, y ahí se hacían los sacrificios, ¿verdad?, que era la parte que decía, era la parte donde tenía acceso al pueblo de entrar. Pero entonces luego el sacerdote, que era el que estaba ministrando estos sacrificios, llevaba la ofrenda al altar de bronce que representa esa muerte de Jesús, como ya lo vimos hace un momento. Y entonces luego el sacerdote tenía que lavarse para poder entrar al santuario, ¿sí?, la pila en este caso de bronce, con agua, para que el sacerdote se lavase las manos y los pies para poder entrar. Y entonces de esta forma, estar en el lugar santo, que viene siendo la tercera parte del santuario. Y allí en el lugar santo habían 3 muebles. Estaba a la mano derecha, estaba lo que era la mesa de los panes de la proposición. A la izquierda estaba el candelabro de oro y al fondo estaba lo que era el altar de incienso. Y dividía una cortina bordada de ángeles, y esto separa el lugar santo, que era donde estaban esos 3 muebles, del lugar santísimo, donde ahorita más adelante vamos a ver que ahí estaba el arca del pacto. Entonces, cuando Jesús se muestra en el Apocalipsis, aparece en medio del candelabro de oro. Entonces, esto nos da una vislumbre, nos enseña algo, que así como el sacerdote estaba mediando, ¿verdad?, los servicios ceremoniales diariamente, tal como lo dice el libro de Daniel capítulo 8, el continuo, ¿verdad?, que el continuo era todo, el continuo era los sacrificios, era tener encendidas las lámparas del candelabro, todo lo que encerraba dentro del santuario era continuo. Entonces, de la misma forma, Jesús intercede por su iglesia, media por su iglesia. O sea, podemos decir que por esos 1810 años Jesús estuvo ministrando su iglesia en los primeros siglos, porque todavía no había llegado el tiempo de la expiación, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, amigos que me oyen, esto es muy, muy importante, porque nos lleva a los siguientes puntos de reflexión. Nosotros debemos, número 1, aceptar el sacrificio de Cristo. Ese es lo primordial para yo poder estar en contacto con Dios. Aceptar a Jesús como mi Salvador. Como resultado que soy salvo por la gracia de Jesucristo, la forma de confirmar esto es a través del bautismo. El segundo mueble del santuario era la pila de bronce. Hoy Dios nos invita que nos entreguemos a Él, no solamente de palabras, sino con hechos. Testifiquemos ante los demás que hemos muerto del mundo de las tinieblas a la luz. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17. O sea, por lo tanto, como somos una criatura en Cristo Jesús, somos levantados para novedad de vida. Entonces, estando en esa presencia de Dios, aprendemos a caminar en santidad. Entonces, esa es la otra parte que me gustaría que veamos, y es en cuanto a qué sucede en el lugar santísimo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Bien, entonces, como lo hemos estado diciendo, Jesús hace su obra de ministración al morir por nosotros,
vino a morar con nosotros, estuvo en el campamento de la tierra, ¿sí? Tal como el campamento en el desierto, vino a morir por nosotros, puso su tienda allí para estar con nosotros, su cuerpo se dio en sacrificio por nosotros. Jesús ahora asciende al cielo porque Jesús incluso llegó a decir que era necesario que viniese para que el Consolador estuviese con nosotros. Y por lo tanto, vemos aquí que la obra de Jesús de ministrar por nosotros es muy completa, y alabo el nombre de Dios por eso, porque cuando el plan de salvación se efectúa, no hay ningún escape de las manos de Dios. Todo está simetrado de una forma que yo me asombro. Cómo Dios pone cada pieza en su sitio. Entonces, note aquí que estamos hablando del lugar santo, que era donde estaban la mesa de los panes, el candelabro de oro, el altar de incienso. En futuros estudios me gustaría ampliar un poquito más sobre cada mueble. Me comprometo a hacer este estudio para explicarlo más ampliamente. Pero algo que sí te puedo decir es que estos tres muebles nos conectan una verdad. Cuando estamos en novedad de vida, nosotros entonces aprendemos de que cuando estamos en una nueva vida con Dios, debemos alimentarnos de la palabra, debemos orar fervorosamente y permitir que la luz del Espíritu Santo nos guíe a la presencia de Dios. Entonces, la otra parte es el lugar santísimo. Ya vamos a pasar entonces del lugar santo al santísimo. La profecía de las 2300 tardes y mañana nos indica que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y por lo tanto, como Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, por consiguiente es lógico que los seguidores de Cristo también deberían estar afligidos, por decirlo así, contristados, humillados, tal como pasaba en el tiempo de Israel. Y esto lo comprueba la Biblia. No lo voy a leer porque el capítulo es muy largo, pero sí te lo menciono. En el libro de Levítico 16, ahí vamos a encontrar lo que era el día de la expiación, o en hebreo, como dice, el Yom Kippur. Luego en Levítico 23, 26 al 32, vamos a encontrar también algunas órdenes sobre este día. O sea, ¿qué era lo que pasaba ese día? Bueno, ese día lo que sucedía era que era un día consagrado a Dios. O sea, no se podía trabajar, no se podía hacer cualquier actividad común y corriente. Era un día de ayuno, un día de afligimiento, o sea, de reconocerme ante Dios como pecador, y un día también de estrecha relación con Dios en oración. Entonces, esto nos lleva a ver que el pueblo se tenía que apartar para Dios, porque era una vez al año que sucedía este evento. El santuario terrenal estaba lleno de pecados, porque 360 días al año, o sea, en el cómputo hebreo, es decir, todo el año, las personas iban allá y hacían el sacrificio del cordero para perdonar sus pecados. Entonces, esa sangre se llevaba al lugar santo, se salpicaba en la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. O sea, por lo tanto, eso estaba allí contaminado, tanto en un sentido físico por la expresión de la sangre, como también en un sentido espiritual. Podríamos decir que estaba contaminado porque allá se llevaban eso, representando las faltas, los pecados que las personas hacían. Entonces, para que el plan de Dios se completase, Dios ahora permite que se dé esto de la expiación. Entonces, el sumo sacerdote, que era el único que estaba capacitado e idóneo para esa función, entraba una vez al año. Pero note que Hebreos capítulo 9
verso 23 al 28, nos va a explicar lo que te estoy diciendo y cómo era que se daba este asunto. Dice aquí, Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Nota aquí de que todo esto era para purificar el santuario, pero Jesús, ofrenda perfecta, dice una sola vez. Una de las deficiencias que tenía el sacerdocio levítico era de que, en este caso, el sacerdote y el sacerdote tenían que ofrecer sacrificios por sí mismo para poder expiar las culpas del pueblo. Entonces, eso era lo que pasaba en el día de la expiación. Ellos tenían que afligirse, porque luego que el pueblo reconociese su necesidad de ser perdonados, Dios ahora daba el perdón a su pueblo y era motivo de gran regocijo. Hay algo que yo quiero compartir, que es una cita que me da mucho la atención, que está dentro de la lección. Y dice de la siguiente forma, el deseo de toda la gente de la página 16. Somos justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Como resultado de esta justicia que se nos acredita o imputa, afligimos a nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. Eso significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. O sea, que este es del Yom Kippur, la expiación, tiene el propósito de eso, de sentir pena, sentir dolor, sentir aflicción, sentir esa incomodidad por el pecado. Y es lo que nosotros debemos tener presente hoy en día. Nosotros nos hemos acostumbrado a tener un cristianismo de que peco, pido perdón a Dios y de repente vuelvo y caigo y pido perdón a Dios. Ahora, como esto no estoy diciendo que no sea necesario pedir perdón, porque sí hay que hacerlo a diario, hermanos. Pero una cosa es pecar deliberadamente, otra cosa es pecar por no saberlo, y otra cosa incluso es fabricar el pecado y cometerlo. Entonces, el llamado que Dios nos hace es que nosotros tenemos también que estar conectados con Dios. Y al estar conectados con Dios, apartarnos de todas aquellas cosas que son malas, que nos alejan de Dios. Porque Jesús ya se dio por nosotros en sacrificio. Por lo tanto, nuestra parte que nos corresponde es también de estar conectados con Dios, andando en la luz y siendo nuevas criaturas en su nombre. Como lo indicaba entonces, el día de la expiación era un día en el cual las personas tenían que estar en una entrega completa a Dios. Entonces, por lo tanto, vemos que el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versos 6 y 7, nos hace un llamado en cuanto a los días que estamos viviendo. Y la Biblia nos indica esto porque tú y yo, apreciados amigos, somos lo que hemos de vivir esos acontecimientos. Y la Biblia dice, Apocalipsis 14, 6 y 7, lo siguiente. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado. Habrá aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otra parte importante del tema del santuario es que así como se purificaba el pueblo y el santuario, vemos aquí una gran verdad de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora usted se estará preguntando, ¿y qué es lo que Dios nos quiere decir en cuanto a esto? ¿Qué se está haciendo allá en el cielo? Bueno, dice aquí de que la sangre de Jesús prepara el camino a cada paso, y esto nos da esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. O sea que en otras palabras, Jesús está allí ministrando por cada uno de nosotros. Cuando nosotros fallamos ante Dios, Dios a través de Jesucristo nos perdona. Y dice aquí que la misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. Y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 2:1 que abogado tenemos ante el Padre Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, tenemos ese abogado que se llama Jesucristo. Yo quiero compartir también otra cita con ustedes que se encuentra ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Yo lo voy a buscar acá en mi Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, siendo consciente que la sangre de Jesús es la que nos limpia, es la que nos restaura. Jesús fue allá al cielo para prepararnos. Por eso dice San Juan 14:1-3 que Él fue a preparar lugar para nosotros, pero como le decíamos en esta lección, no es que Jesús es arquitecto y fue a construir casas, sino que Él está siendo propicio por nuestras faltas, proveyendo ese lugar para nosotros, para que nosotros podamos tener esa oportunidad de ir a morar con Él. Pero algo que sí quiero indicarles es, y que no está aquí en la lección, un comentario muy mío propio, es de que si usted aquí en la tierra no preparó su vida, no espere una segunda oportunidad después de morir, porque es aquí donde Dios nos está preparando para nosotros poder estar no por un momento ante la presencia de Dios, sino para la eternidad. Imagínense que es tanto el amor que Dios tiene por nosotros que dice que el Apocalipsis 21 que Dios es el tabernáculo de nosotros y que Él mora con nosotros. Dios no se quiere separar de nosotros porque nos ama. Y esa es la maravillosa noticia que podemos tener, de que como Jesús nos ama tanto, Dios ahora nos ha revelado estas grandes verdades. Y es la maravillosa noticia que nos trae el santuario. Vamos a la última parte de este estudio, en el cual vamos a estar viendo cómo estar viviendo en estos últimos días. Una gran verdad que hemos visto a través de este estudio es que Jesús vino a morar con nosotros en su primera venida, murió por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos, ministró antes de pasar al lugar santísimo y ahora está en el lugar santísimo para expiar cada una de nuestras faltas, porque estamos viviendo en el momento del juicio. El juicio el cual nos trae buenas noticias si estamos en las manos de Dios. Si morimos en pecado, esa será la gran mala noticia y tristeza de que nuestras culpas no sean borradas. Pero la maravillosa noticia que yo te puedo dar es que hoy es el día de la salvación. Y como es el día de la salvación,
yo te invito a que hoy le digas un sí a Dios para que Dios pueda venir a morar a tu corazón y pueda ser ese recipiente, esa morada que Dios desea formar y posar en nuestras vidas. Pero también, así como hemos visto que Dios es amor, es misericordia, también vemos otro aspecto muy importante del Evangelio, y es que Dios también es justo. Y tanto así, para Dios es importante este punto, que en el libro de Apocalipsis capítulo 11, verso 19, leemos de la siguiente forma. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Como mencionaba hace un momento atrás, explicaba cómo estaba estructurado el santuario y vemos que cada compartimiento tenía muebles diferentes. Ya vimos los muebles que estaban en el lugar santo y ahora pasamos al lugar santísimo. El lugar santísimo, que es donde Jesús está ministrando por nosotros, está expiando nuestras faltas. Cuando oramos con fe y vamos a Dios con fe, pidiendo con esa sinceridad en nuestros corazones de arrepentirnos. Pero dice aquí que el arca del pacto, el arca de Dios, se ve. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Bueno, ahí leemos de que dentro del arca estaba lo que eran tres cosas importantes. Pero la principal de ellas eran los 10 mandamientos. Entonces, ¿esto qué me está indicando? Esto me indica por lo menos dos cosas. Así como el arca del pacto estaba cubierta por una tapa la cual se llama propiciatorio, vemos aquí entonces por un lado la misericordia de Dios, pero vemos que dentro del arca estaba la ley. Entonces, esto a mí me indica de que la ley de Dios no ha sido abolida, ni mucho menos el cuarto mandamiento. Sigue estando vigente. Entonces, si bien es cierto, lo que causó la muerte de Cristo fue el pecado, la Biblia define en 1 de Juan 3:4 que el pecado es transgresión de la ley. Y en Santiago 4:17 es definición del pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, por lo tanto, amigos que me están oyendo, decir que yo acepto a Jesús, que soy cristiano, pero estoy en contra de la ley, es algo que no tiene sentido. Es algo contraproducente, es algo que no cabe en el razonamiento y en la lógica, porque Dios, como es amor eterno, también es justicia eterna. Entonces, esto nos indica que nosotros debemos vivir una vida totalmente diferente, apartada del mal, y que sea Dios el que nos guíe, porque de lo contrario, si no permitimos que Dios nos guíe, lo que va a suceder simplemente es que llegue un momento en el cual ya no habrá más gracia para nosotros y nos perderemos fácilmente. ¿Por qué? Por no haber permitido que Dios entre en nuestras vidas. Ahora, usted estará diciéndome, pero es muy difícil guardar la ley de Dios, es muy imposible llegar a ser perfectos. Bueno, yo te quiero dar un consejo, y ese consejo lo doy a continuación en Hebreos capítulo 10, versículos 2 al 14. Ahí está la respuesta de cómo podemos llegar a ser vencedores. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el remedio para vivir una vida totalmente distinta, santificada? Ver a Jesús, ver su sacrificio, valorar lo que Él hizo por nosotros, porque es a través de Cristo que usted y yo podemos tener una novedad de vida, que podemos ser diferentes, que podemos ser renovados. Cuando aprendemos a ver a la cruz de Cristo y vemos también la verdad del santuario, entendemos cuán odioso es el pecado y cuán abundante en amor y fidelidad es Dios por cada uno de nosotros. ¿A usted le gustaría vivir, apreciado amigo, en armonía con estas enseñanzas y que Dios sea el que cambie su vida, su estilo de vida, que el Espíritu de Dios venga a su vida? Si es así su deseo y anhelo, vamos a cerrar con una palabra de oración en estos momentos.
Padre Celestial que mora en los cielos, le agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos ha dado de poder descubrir y de aprender estas hermosas verdades. Ayúdanos a vivir una vida diferente. Que sea el Señor Jesús que venga a morar en nosotros, que su sangre nos limpie, que su Espíritu Santo nos guíe y que nos fortalezca en todo momento. Gracias por estas hermosas verdades. Bendito sea su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados amigos, esto ha sido todo por este repaso. Recuerde, por favor, seguir estos repasos, estudie en casa, lea la Biblia, invite al Señor Jesús. Recuerde que Dios le ama. Será hasta el próximo video. Que Dios te bendiga y te guarde en mayor anhelo y deseo. Bendiciones.